¿Nadie? Ok. Entonces, vamos ahora sí a compartir. Oscar, Sí, dime, Faustino. una pregunta. La edad de la Gracias. Tierra se mide así en millones de años, ¿verdad? Y Sí, durante todo ese tiempo ha habido también eventos climáticos un tanto extremos. así En es. algunos casos, pues incremento de temperatura y en otros también pues el decremento como tal, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿no será que también este incremento que se está viviendo en estos tiempos sea un proceso natural de la Tierra? ¿O qué evidencia científica se tiene que realmente sí sea debido a actividades antropogénicas? Bueno, es una muy buena pregunta, Faustino. En realidad, ese es el argumento principal de los que niegan el cambio climático provocado por el ser humano, ¿no? El hecho de que hay una periodicidad en enfriamiento-calentamiento. El argumento del IPCC, bueno, de toda la comunidad científica que apoya el hecho del cambio climático, es el aceleramiento de, de las temperaturas a partir de 1880, ¿no? Como veíamos en una imagen, creo, el día de ayer, en los puntos de calor a nivel planetario, pues ese es el principal argumento. Asociado ya habrá investigaciones que se han hecho en los polos con muy similar, tú lo has de saber, ¿no? Cuando miden la edad de un árbol y que también ahí se puede ver épocas de sequía o de plagas, ¿no? En los árboles con los anillos. Así han perforado los casquetes polares y sacan muestras y han visto los eventos climáticos. Y por eso también hay un gran debate en si estamos en una nueva era geológica que es el antropoceno. El problema es que no queda claro cómo declararlo, ¿no? Ni siquiera para los que lo han propuesto en nombre, cómo declararlo, porque supuestamente es a partir de que hay presencia, o sea que hay evidencia de actividad humana, ¿no? Algunos lo asocian con el uso de plásticos, cuando ya se masificó a través de los hidrocarburos. Entonces, digamos que la principal evidencia o argumento son estos estudios en diversas partes del planeta en función de las temperaturas, ¿no? Pero en los últimos años también hay un argumento muy interesante que es la nubosidad. Nubes, eso hace que digamos, el planeta o la emisión se almacene, ¿no? Acuérdense que estábamos platicando acerca de un efecto invernadero, pero en un cielo despejado digamos, permitiría la radiación salir, ¿no? No se almacenaría, perdón, el calor salir no se almacenaría. Entonces los negacionistas dicen, pues es que ustedes están haciendo sus argumentos sin considerar si hay nubosidad o no hay nubosidad, y eso también depende mucho de la meteorología, ¿no? Que no ha sido poco estudiada. Eso asociado también a la actividad solar, ¿no? Que les comentaba. Uno pensaría que estamos más calientes, por así decirlo, en la atmósfera porque hay más radiación, más actividad solar, pero en realidad los últimos estudios, porque también va por ciclos la actividad solar, pues demuestran que hay baja actividad solar a partir, me parece, de 2008, 2010, ¿no? Estamos en una época de baja actividad solar. Entonces van argumentando, ¿no? Como todo en la ciencia se va argumentando bajo esos criterios, yo les llamo encadenados, ¿no? Y dan los argumentos. Sí, sí. Fíjate que sí es interesante lo que mencionas. Por ahí hay un libro que es pues un tanto de divulgación. Es un periodista, Jorge Alcalde. No sé si lo Ujú. ubicas. Su libro se llama Las mentiras del cambio climático. Ujú, sí, Y sí. de hecho toma algunos argumentos de eso. O sea, es un periodista, ¿no? O sea, Ujú. pero sí toma algunos argumentos de algunos científicos y critica realmente si realmente nos estamos alarmando De en más, ¿no? cuanto al cambio climático. Y también a colación con respecto a lo que se platicaba el día de ayer, relacionado con la migración de especies, ¿no?
que ayer lo comentabas atinadamente, eh, porque como tal sí existe una migración asistida, una migración artificial, podríamos decirle, ¿verdad? De Sí, gente, de investigadores que están moviendo las especies hacia climas un tanto más favorables. Pero no sé si nos estemos adelantando a un proceso natural o realmente nos estamos preparando para algo que ya es inevitable, ¿verdad? Ahí sí me queda un poco de duda con respecto a eso. sí, en realidad hay mucha incertidumbre también porque les comentaba en las primeras sesiones que incluso hay parte de la comunidad científica que habla que en realidad estamos entrando a una era glacial, ¿no? O sea, que no nos debiésemos asustar del calentamiento, que en realidad nos vamos a empezar a enfriar y es otro rollo, ¿no? Ellos, su argumento es en función, les decía, a las corrientes marítimas, porque pasa algo muy interesante en el forzamiento radiativo. O sea, digamos, tenemos el mar, la superficial, el agua superficial, que es la que se calienta primero, pero el mismo océano va haciendo un flujo convectivo. Bueno, cuando han puesto a hervir agua o la leche, ahí se ve mucho la convección, pero se asocia también al flujo convectivo en la atmósfera con el aire caliente y frío, ¿no? Por eso da pie, por ejemplo, en invierno a las inversiones térmicas en los valles, por ejemplo, en la Ciudad de México. En Oaxaca ya se percibe, si ustedes, digo, un día suben en época de frío al Cerro del Fortín, al Mirador, ahí se ve claramente la inversión térmica. Entonces ellos lo asocian a eso, que sea esos flujos tanto en la atmósfera como en los océanos se está haciendo más lento, ¿no? Y entonces los procesos están llevando a temperaturas, pero digamos, es muy interesante esos paradigmas. Yo también me lo pregunté cuando empecé a hacer todo esto, este proceso porque, digamos, del otro lado está los indicadores como son también la salinidad de los océanos, la parte del blanqueamiento de corales, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. O sea, cada quien tiene sus argumentos que son muy interesantes. Y estaríamos también, y estos, digamos, los que a lo mejor trabajamos en lo que llamamos investigación, ciencia, tal vez pues nos apasiona, ¿no? A lo mejor la persona que no se dedica quisiera saber con certeza qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso, como decíamos, el cambio climático tiene una alta incertidumbre. O sea, no es apto para, como le dicen este tipo de personalidades, como que quiere todo muy sistematizado, como saber la respuesta verdadera o el valor verdadero, ¿no? En la ciencia es así. Entonces, muy interesante. Y lo que tocas, pues sería como también un manejo de escenarios, porque imagínate que todos nosotros dijéramos, no, pues no va a pasar más que lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces vivamos bajo el mismo ritmo. Pero también es cierto, le decía yo ayer, que hay un término de justicia, ¿no? Que los que más están sufriendo pues son los más pobres. Entonces también a lo mejor por ahí también tendríamos que hacer un balance como humanidad, ¿no? Ujú. Sale, Oscar, Pero lo que sí, gracias. sí, ajá, pero lo que sí es cierto es que en los últimos años el término cambio climático vende, ¿no? Ujú. Sí, Vende eso es. muchísimo. Así es. Tanto es Gracias. así que incluso dentro de las áreas de investigación, tú bien lo sabes, de áreas prioritarias nacionales está cambio climático, ¿no? Sí, así es correcto. Ujú. Bueno, ya si no hay ningún otro comentario, seguimos. Bueno, ayer habíamos empezado a ver acerca de estos términos de vulnerabilidad, riesgo, adaptación, que es como el tema que vamos a ir entrando, que es muy interesante. Y poníamos esta figurita, ¿no? De los Simpson, donde hay una comunidad que es resiliente, o sea, que se sobrepone a este aprendizaje, lo que veíamos en los pasos de la adaptación comunitaria que los vamos a ir desglosando bajo algunas experiencias y los efectos del cambio climático. Y ayer, me parece que era Norma, ¿no? Decía, tenemos un mismo problema que está afectando a todos,
pero desde diferente perspectiva. Por eso hacía mucho hincapié en el documento, en el artículo que les decía, ¿no? Cómo evaluaron la percepción que tiene varios países de Latinoamérica ante el cambio climático y que interviene no solamente el fenómeno como tal, sino también, pues, características o condicionantes que muchas veces sabemos que están, pero no las tomamos en cuenta, como la cultura, la religión, el género, ¿no? Es muy interesante. Y ante este fenómeno, vamos a ir viendo que estos fenómenos meteorológicos y que veíamos que la atmósfera es caótica, y yo les decía este término de entropía, la energía del desorden, y que teóricamente, pues, en términos físico-químicos, es una energía no útil, le llamamos nosotros, ¿no? Pero ante todos estos fenómenos que están sucediendo, pues necesitamos construir escenarios. Y bueno, la definición de escenarios, que aquí la pongo, dice que es una descripción de un estado futuro del planeta que debe ser coherente, ¿no? Consistente y plausible. Es decir, que bajo información que yo tenga del pasado, ¿no? Viviendo en el presente, pueda yo, voy a decirlo así, escenificar, ¿no? Planear conforme a estos escenarios. Y es muy interesante, creo que todo mundo de manera implícita o que no se da cuenta hace el manejo de escenarios, ¿no? Si yo les preguntara, por ejemplo, no sé, a alguien de ustedes, cómo se ve en un año o en 5 años o en 10 años, pues a lo mejor bajo su pasado podría ir delucidando qué le espera o cómo se imagina ese escenario, ¿no? También hay que ser muy claros que si bien en el término coloquial un escenario es un pronóstico predicción, en términos climáticos el término pronóstico y predicción son muy deterministas, es decir, nos están diciendo qué va a pasar, y yo les decía que no somos pues chamanes, ni podemos predecir va a llover muchísimo y caeríamos en un bucle de decir, ¿y cuánto es mucho para ti, no? Entonces, por eso es que se habla que un escenario en cambio climático, pues no es un pronóstico, una predicción, es una probabilidad de que suceda. Ahora, yo creo que ahora que aparecen mucho estas series y que está muy de moda también la física cuántica, pues ustedes han escuchado de los mundos paralelos y que cada decisión, ¿no? Va generando miles de universos paralelos. Más o menos podríamos decir que eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Cuál es el problema de construir escenarios en cambio climático? Lo que también les comentaba ayer, que necesito mucha información, y entre más información es mejor, pero mucha de esa información la tengo que tener validada. Por eso yo tomo mucho el concepto que se utiliza cuando veamos en Red Más, que es una estrategia voluntaria, cuando veamos el sector AFOLU, que es esta parte de monitorear o medir, verificar y reportar, ¿no? El famoso MRV, que es un método para validar información o resultados. También dice que es como una serie de imágenes de cómo se podría ver el mundo en el futuro. Pues hoy, fíjense, gracias a la inteligencia artificial, esto nos ahorra muchísimo, ¿no? O sea, podríamos ya incluso un ciudadano que no esté tan metido hacer escenarios en función a la inteligencia artificial. Ahora, aquí meto un punto muy importante: la inteligencia artificial es transversal para todas las áreas del conocimiento, ¿no? Y incluso muchas de las áreas del conocimiento que tenemos actualmente, pues van a quedar obsoletas, ¿no? Por ahí hay una gráfica, no sé si la han visto, que dice cuánto tiempo se tardó la sociedad, el planeta o el ser humano en adaptarse a las cuestiones, por ejemplo, de la electrificación, y tardó aproximadamente 90 años. Y ChatGPT, digamos, en 2 meses alcanza los 100,000 usuarios, ¿no? Eso es
tremendísimo. Entonces, la inteligencia artificial es muy aplicable en esta parte de los escenarios, ¿no? Bueno, entonces es una descripción verosímil, tiene que ser lo más verdadera posible, más no es determinista, lo decía, pero al mismo tiempo simplificada del clima futuro. ¿Qué significa esto? Que con poca información trate de ser lo más verdadero posible, ¿no? Y es un gran reto, porque muchos de ustedes, no sé, cuando toman una decisión, pues quieren tener como toda la información. Eso se ve mucho. En la mañana estaba yo en una charla de resolución de conflictos y recordé la teoría del conflicto, ¿no? Y este famoso equilibrio de Nash, que si han visto la película, pues era esquizofrénico, que fue Premio Nobel de Economía y que es la teoría de juegos, que se aplica también para las negociaciones. Entonces aquí sería más o menos similar en términos de que tengo que hacer con poca información, pues decisiones, ¿no? Más en los tomadores de decisiones. Y aquí meto otro tema muy importante porque van a ver que toda la parte técnica que a lo mejor nosotros ya hacemos desde la trinchera o el área de especialidad que tenemos, al momento de hacer los documentos que tienen que pasar un proceso que yo le llamo la gestión ambiental, ahí mis alumnos de la maestría siempre se los recalco, la gestión ambiental es el puente entre la parte técnica, la parte, digamos, de la ciudadanía y políticos, eso hace un gestor, ¿no? Como traducirlo, ese lenguaje muy, muy enredado muchas veces y que el político, el tomador de decisiones, ya le llegue digerido. Entonces, muchos de los documentos técnicos tienen un resumen para tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, no se asusten si ven como, oye, pero ¿por qué hay un documento con pocas hojas y un documento con más hojas, ¿no? Porque generalmente, pues un político o un tomador de decisiones no va a saber oye, pues hice estos cálculos con factores de emisión para la medida de adaptación. Él lo que quiere saber es, oye, ¿esta medida de adaptación es viable, no es viable? Y hacerla del partícipe a la población, ¿no? Y también debe ser coherente con relaciones climáticas o climatológicas, elaborada para ser utilizada también en los procesos de ciencia e investigación debido al origen antropogénico, generalmente, que es lo que, digamos, podemos controlar en teoría, es decir, yo puedo controlar cuánta emisión voy a tener en función a las fuentes móviles, el automóvil, un proceso productivo, etcétera, lo puedo controlar con política pública o carácter ético o ambas. Y también dice, es un instrumento auxiliar para medir o para elaborar modelos de impacto. ¿Por qué dice un instrumento auxiliar? Porque los modelos, pues me van a dar esa probabilidad, pero también tengo que accionar en el presente, ¿no? Y eso creo que lo han escuchado, la comunidad científica dice, bueno, imaginemos en una utopía que hoy llegamos a emisión cero de CO2 y gases de efecto invernadero, hoy 21 de agosto, y automáticamente en cuánto tiempo veré los resultados, ¿no? De que baja la concentración de CO2 en la atmósfera, que empieza a enfriarse o se empieza a revertir el calentamiento global, etcétera. Y ya los científicos dicen, pues si hoy parásemos esos ritmos de consumo y de producción, a lo mejor tardaríamos 30 o 50 años para apenas empezar a ver esa descompresión del problema, ¿no? Entonces, por eso es un instrumento auxiliar porque, digamos, yo voy a hacer los modelos, pero también tengo que ir viendo en la realidad qué es lo que me toca hacer en tiempo y espacio. También son la creación de escenarios climáticos, estas proyecciones. Generalmente ya hablar de estos escenarios requiere información adicional, o sea, no solamente temperatura, precipitación, humedad, sino también pueden ser sucesos, no comunes como una erupción, puede ser incluso modelos económicos, políticos, etcétera. Y también procesos físicos, como decíamos ahorita, la composición de la atmósfera, radiación, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante. Por eso les decía que entre más variables, pues para nosotros es mucho mejor, pero sí la resolución de los modelos se va haciendo
importante. Y sí, Ricardo, la parte de los conflictos sociales es muy importante para los escenarios, no solamente en cambio climático, ¿no? En todos. Miren, yo voy a poner como ejemplo, no sé si escucharon cuando empieza este sexenio estatal, se anuncia centro de disposición final que iba a estar, me parece, en un primer punto, ahí en los límites de Mitla, pero algo que no cuadraba y que no cuadró fue la percepción social, ¿no? Y eso fue lo que ha provocado hasta ahorita mucho, mucho conflicto, porque aunque no sé si recuerdan que en las conferencias del gobernador se hablaba mucho de la parte de que era un modelo que ya estaba aprobado en la Ciudad de México y que fue mucha gente de gobierno y técnica a ver cómo funcionaba y si iban a traer esa idea, pues la población generalmente nadie quiere uno de esos sitios donde se está manejando los residuos sólidos, ¿no? Entonces ahí se tiene que tener en cuenta esa parte. Otra cuestión es también que Oaxaca, decían ayer, ¿no? Que Oaxaca es muy sui generis en los temas sociales. Tan es así, yo no lo sé de cierto, eso a mí me lo platicaron, que cuando la Volkswagen, ¿no? Se iba a poner bueno, en un inicio se iba a poner en Oaxaca, pero por toda la presión social, pues decidió pasarse a Puebla, ¿no? Y no sé qué tan cierto sea. Entonces, muy interesante, ¿no? Y pues Oaxaca es tremendísimo. Vean las eólicas, vean las mineras. Entonces, también es cierto, hay contrapartes, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué metodología general usamos para hacer el diseño de escenarios por la visualización del futuro? Esto les digo, les puede servir hasta para su misma vida personal, ¿no? Tengo que tener una visión holística, un diálogo entre ciencias. Aquí pongo las ciencias naturales, las ciencias sociales, pero también hay ciencias políticas, ciencias administrativas. Por eso generalmente en este tipo de trabajos también se ve la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad de los grupos de trabajo. O sea, debiese verse así, ¿no? Por eso yo celebro mucho que ayer que hicimos como un ejercicio así muy general de dónde eran, pues ahorita si preguntásemos, o sea, a qué se dedican, sería muy rico la experiencia que cada uno trae para abordar un tema transversal que es cambio climático, ¿no? Entonces, cada quien desde su perspectiva va aportando. Este ejercicio también es muy interesante o debiese hacerse cuando se planea un proyecto, ¿no? Por ejemplo, una obra de infraestructura, el impacto ambiental lo contempla, ¿no? Aunque muchas veces no se cumple, pero lo contempla. Bueno, entonces tengo ese escenario, esa visualización del futuro, un trabajo holístico, interdisciplinario, shalala, y tengo que hacer diagnósticos que nosotros le vamos a llamar, después vamos a ver las líneas base. Yo siempre pongo el ejemplo, es como una foto de hoy, ¿no? Si hoy nos tomásemos una foto, y en 5 años les vuelvo a tomar una foto, pues veríamos a lo mejor físicamente algunos cambios, pero lo más interesante serían los cambios internos, donde a lo mejor otra persona los puede notar, no tan a precisión, pero ustedes sí, ¿no? No, pues sabes qué, pues ya embarnecí o ya me salieron arrugas, canas, se me cayó el cabello, etcétera, ¿no? O ya crecí en esta parte, no sé, ¿no? Es muy similar ese ejemplo, porque aquí tomo la foto del hoy y en base a esa referencia voy a ir comparando mis escenarios. Y también hay algo que se llama análisis de la coyuntura, que yo le llamo más como un análisis de la realidad. Generalmente cuando yo empiezo mis charlas acerca de cambio climático, de gestión ambiental, lo primero que hago con los estudiantes es que empecemos a ver un análisis de la realidad, o sea, dónde estamos a nivel planeta, a nivel país y a nivel regional, ¿no? O sea, cómo estamos en lo económico, en lo político, en lo ambiental, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el análisis de coyuntura me permite a mí, vuelvo a repetir, mi pasado, dónde estoy parado y hacia dónde probablemente voy a ir o no quiero ir, ¿no? Entonces, eso también técnicamente vienen con mediciones directas actuales. Es muy similar
Por ejemplo, quiero medir la calidad de agua. Entonces, mido ciertos parámetros que son, le voy a llamar parámetros respuesta, como pH, demanda química de oxígeno, sólidos totales, y en base a esos parámetros y esa caracterización físico-química del agua, puedo determinar, de acuerdo a los límites máximos permisibles, si tiene calidad o no, ¿no? Y automáticamente eso también en la serie de tiempo me permite, no sé, cada 3 meses ir monitoreando. Ustedes si van al médico en forma preventiva, pues lo notarán más, ¿no? O sea, hay rangos y voy diciendo, ah, no, pues tengo alta la glucosa o estoy en el límite, etcétera, ¿no? Eso sería lo ideal que todo el mundo lo hiciese, ¿no? Los sistemas de primera alerta, como platicábamos ayer. También tengo que ir diseñando el futuro y por eso hago mucho hincapié en la planeación estratégica. Y la planeación estratégica, les dije, apenas en México se ha puesto como obligatorio, al menos en los instrumentos de política pública, que por excelencia veíamos ayer en el artículo 25 y 26, pues es el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales, municipales, los planes sectoriales, los planes especiales, etcétera. Entonces es muy interesante. Cada institución debiese tener su planeación estratégica, ¿no? ¿A dónde queremos ir? Por eso no sé si han visto, muchas organizaciones tienen su misión, su visión y todo eso, ¿no? Entonces, acá a lo mejor no lo vamos a hacer tan general porque ya tenemos datos crudos y rudos, como son las mediciones de temperatura, precipitación, etcétera, y eso me va a permitir a mí hacer la planeación estratégica hacia qué quiero llegar. Muy similar a lo que veíamos ayer en el panorama, en el documento del panorama, ¿no? ¿Sale? Y luego voy construyendo ese futuro. O sea, ya diseñé mis futuros, mis escenarios, mis proyecciones, pero ahora le voy a dar mayor peso porque ya voy descartando. No sé si me voy explicando. Voy a tratar de hacerlo, este, con mi persona, ¿no? Supongamos que yo hago un escenario futuro donde la temperatura va a ser 5 Celsius en 2030, ¿no? Ese es un escenario. Yo saqué por jugar 50 escenarios, ¿no? Pero no los 50 escenarios se van a cumplir y además es muy costoso trabajar con 50 escenarios ya en la toma, al momento de hacer toma de decisiones, porque en ese caso yo ya no viviría, ¿no? O sea, estaría tan estresado que diría, ¿y si pasa esto y si pasa aquello? Entonces, tengo que ir validando y desvalidando ciertos escenarios y entonces recurro a más información. ¿Qué es lo probable que pase, ¿no? Y así me voy haciendo esa toma de decisiones. No sé si lo visualizan así o en términos generales con sus decisiones, ¿no? Todos los días tomamos decisiones, desde me levanto a las 7 o me levanto 7:1 o 7:05, 7:30 o 6, ¿no? O sea, eso ya es una decisión. Hago una proyección, digo, no, pues no me voy a levantar hasta las 8, ¿no? A lo mejor esa es mi proyección, mi escenario, pero ya al momento de tener más información, otra variable, como puede ser, oye, tengo que trabajar y si llego tarde me van a descontar y automáticamente voy a perder un día de salario, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces eso ya me mete una presión para no validar ese escenario. No sé si lo visualizan así de forma muy general, muy coloquial, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, en las relaciones humanas. Yo hago proyección, oye, pues me gustaría estar con esta persona o conocer a esta persona, ¿no? Pero antes de arriesgarme, digamos, a hacer ya el escenario real, pues tengo que tomar ciertas características, ¿no? Y ya, ¿lo valido o no lo valido, ¿no? Entonces, por eso les digo, es muy interesante este tema. Bueno, espérenme, porque aquí hay un comentario. Ajá, de preparar ese análisis de datos de Big Data para generar estos escenarios. Exacto. Entonces, digamos que ese es otro consejo, que en la medida que podamos, aparte de inteligencia artificial, les decía, invertir en oro y en bienes raíces, invertamos en manejo de datos, en el Big Data. ¿Por qué? Porque como estamos en una época de mucha información, tenemos que validar y también quitar cierta información y es más rápido la toma de decisiones, o sea, no podemos tardar tanto, ¿no? Entonces, tenemos un caos, tenemos mucha incertidumbre y desorden. Esto está pasando en términos de la atmósfera, del clima, ¿no? Propio del cambio climático. Se están entonces apareciendo más constantemente desastres
que están asociados a riesgo y vulnerabilidad, ya lo platicamos un poquito. Y del otro lado está como la contraparte, ¿no? Yo siempre pongo como el yin yang. El yin yang es el bien y el mal, el blanco y el negro que están en constante equilibrio. O sea, no puede uno existir sin el otro, ¿no? Entonces, aquí el caos tiene que estar el anticaos, ¿no? Y cuando uno ve fisicoquímica, por eso les decía el concepto de entropía, pues ve el concepto de entalpía como la energía útil, ¿no? Y lamentablemente, pues ahí en la segunda ley de la termodinámica no hemos llegado a construir una máquina ideal, ¿no? Tan no hemos llegado a construir una máquina ideal que veanlo ustedes, por ejemplo, en sus automóviles. Le meto 20 litros de gasolina y el rendimiento, pues a lo mejor es del 20, del 30%, ¿no? Y si le pongo Magna o de la verde es mucho menor y entre más va pasando el tiempo, mucho menor. Entonces, en términos generales, pues yo lo que quisiera es llegar a la certidumbre y el orden y por tanto a regularlo, este desorden, ¿no? De lo que está pasando en el cambio climático. Y entonces por eso es necesario hacer el diseño de escenarios eso me va a dar pie a la gobernabilidad, la gobernanza que le llamamos, ¿no? Ahora también me va a dar a un POLS de prevención de desastres. Un POL es, no sé, es un término, lo voy a poner como, no sé si alguien de ustedes fue alguna vez a una feria y entró a ese juego de las canicas que tiene varios orificios y pagas y te dan como unas 5 canicas y vas tirando tus canicas y donde caigan y te hacen la sumatoria y te ganas un premio. No sé si alguien lo jugó. ¿No? A lo mejor yo porque soy más antiguo. Entonces, un poll es eso, o sea, yo empiezo a ver todos los escenarios ya validados y empiezo a hacer, ¿no? A través de la prevención de desastres, pues tácticas adaptativas, ¿no? Y también voy haciendo progresos en la gestión de riesgo. O sea, mis medidas las propongo, pero también las tengo que echar a andar, ¿no? Lo que les decía yo ayer. A lo mejor yo ya vi que soy un área susceptible a inundación como municipio, ya tengo un protocolo ante inundaciones antes, durante y después, pero lo tengo que probar. ¿Y cómo lo voy a probar? Uno, con simulacros, ¿no? Donde tendré una eficiencia, pues no tanto del 100%, pero donde me voy a probar es cuando ocurran lluvias atípicas y me ocurra la inundación y entonces ahí sí voy a hacer la mejora continua, ¿no? Es como en todo el papel del ser humano. Entonces, ¿hay gobernabilidad? Sí, ¿por qué? Porque yo ya previne a través de esos escenarios como tomador de decisiones con apoyo de gestores y apoyo de la ciencia, ¿no? Por eso les decía que hoy, ahora la ciencia tiene que tener incidencia. Siempre la ha tenido, ¿eh? No crean que no. Lamentablemente, pues en México, la ciencia por un buen tiempo se vio más en un interés propio, ¿no? De los científicos. Bueno. Y estas tácticas adaptativas pueden ser aprendidas, como les decía yo ayer, para bajar la vulnerabilidad, la formación, la capacitación, la educación, ¿no? El hecho de que ustedes estén en este curso no es de que yo sepa todo, sino que vamos ahí trabajando en conjunto y vamos enriqueciendo. Pero también eso me va a dar pie a decir, ah, bueno, yo quiero explorar esta parte y quiero estar preparado para esto, para aquello, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy interesante. Ahora también hay que tener ciertas consideraciones sobre los escenarios. Uno, que cuando se crean nuevos procesos que están dentro de los escenarios, tengo que recurrir a la creatividad y a la imaginación. Eso es muy importante. Yo ahora le llamaría la innovación, ¿no? Y que está muy de moda, o sea, ahora nos piden en todos los procesos, sea educativo, sea un proceso productivo, sea un bien, un servicio, dicen innova, ¿no? Bueno, pues aquí al construir escenarios tengo que innovar. ¿Por qué? Porque está en juego mi capacidad de respuesta, pero no solamente hacia mi persona, sino a un grupo de personas o ecosistemas. Entonces tengo que tener esa realidad. No sé si lo vieron, yo recuerdo mucho cuando lo de la vaquita marina, me parece cuando se pone más grave que fue en Peña Nieto, hicieron todo un protocolo
y a mí me llamó, no recuerdo todo el protocolo que hicieron para rescate de la vaquita marina, pero uno de los primeros puntos era como capturar ciertos especímenes, tratar de reproducirlos en cautiverio y luego regresarlos. Creo que no funcionó, ¿no? Esa idea. Pero es muy interesante, o sea, a alguien se le ocurrió y muchas veces en la creatividad, en la imaginación, en la innovación, y esto no es chiste, ¿no? A veces la idea más absurda es la idea que mejor funciona, ¿no? Hay una anécdota, no sé si la han escuchado, de Henry Ford, que dice que cuando él crea el automóvil, pues un día lo llaman porque anda fallando un motor y ya toda la empresa de esa época pues llamó a varios especialistas y no daban y no daban. Entonces, Henry Ford llega y analiza y dice, bueno, a ver, pásenme un martillo y le pega con el martillo y empieza a funcionar el motor y dice, bueno, a ver, ¿cuánto tu trabajo, no? ¿Cuánto es? No, pues ya les da. Y dice, oye, pero es mucho si nada más le diste un martillazo. Y él dice, bueno, pues es que, a ver, tú dale el martillazo en el momento y con la presión que se necesitaba, ¿no? Entonces, es algo interesante. También Honda, cuando entra, por ejemplo, al mercado norteamericano, es muy interesante cómo narran, ¿no? Esa anécdota de que no quedaba sus emisiones de acuerdo abajo del límite máximo permisible en Estados Unidos y el dueño de Honda agarra a sus ingenieros, los encierra toda una semana y les dice, de aquí salimos hasta que tengamos la solución, ¿no? O que Culé cuando plantea no sé si recuerdan, cuando plantea la estructura del benceno, el mito dice que él se duerme y ve a los carbonos danzando así como en círculo y entonces dice, ah, es un hexágono, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, los que hemos hecho tesis, a veces la idea más brillante de la tesis o que resuelves en un sueño o a las 2, 3 de la mañana o en una mañana o en una tarde, ¿no? Es muy interesante los procesos de innovación. Ahora, el mexicano tiene mucha creatividad, ¿no? Ya lo han visto. Otro es la imprevisibilidad y la defensa, o sea, cómo me preparo yo ante eventos que no están previstos o que yo los veo lejanos de ocurrir, ¿no? O sea, no, no creo que pase y lo vimos con la pandemia, ¿no? No sé si lo vieron. En 2019, en noviembre de 2019 empieza el brote en China y todo el mundo lo veíamos lejano, ¿no? Como que, ay, pues pobres chinos, además son muchos, ¿no? Y además, ¿para qué comen rata y murciélago? Pues hay que se mueran, ¿no? Pero ya conforme va pasando, aparece el 2020, por ahí de febrero, ¿no? Que aparece el primer caso en México, ya todo el mundo decía, no, pues no creo que pase nada. Pero en marzo de 2020 es cuando es el cliché, porque empieza toda la desbandada y no sé si recuerdan, se acercaba un 21 de marzo, se suspenden muchas actividades y el gobierno, pues no sé en base a qué datos dijo, en 2 semanas regresamos a las actividades, ¿no? Esto es como preventivo, ¿no? Y esas 2 semanas se convirtieron casi en un año, entonces muy interesante. Entonces, les digo porque lo imprevisto a veces es lo que va a pasar, ¿no? Es como, hay una ley, ¿no? La ley de Murphy, que a muchos no nos gusta, pero es lo que pasa, ¿no? Lo que menos que crees que va a pasar es lo que pasa. Pero tengo que estar preparado, tengo que defenderme ante esos hechos, ¿no? Y entonces, por eso necesito, vuelvo a repetir, la innovación y también dinamismo y movimiento. Creo que ya todos los que estamos acá nos hemos dado cuenta que la vida es movimiento. O sea, aquel que diga, ya llegué a mi zona de confort y de aquí hasta que me muera, no va a pasar nada novedoso, es falso. O sea, todo es movimiento y por tanto la presión a la adaptación siempre está. Eso es lo maravilloso, de la vida. Y en el cambio climático se ve. Creo que alguien quiere hablar o tiene prendido su micrófono. ¿Algún comentario? Me gustaría escucharlos en esta parte de la creación, de las consideraciones. Alguien que diga yo, Norma, a ver, Norma, échale de tu ronco pecho. Tiene además algo del mexicano, que somos súper creativos, pero cero, cero, no prevenimos nada, en todos los Sí, aspectos, ¿eh?
Y eso es en parte por la disciplina, ¿no? O sea, no tenemos disciplina y ni orden. Muchos, ¿no? No, otros sí lo tienen. A ver, Celestino, porfa. ¿Qué tal? Buenas noches. En esta parte me tocó conocer una experiencia en Nicaragua, donde ellos Ujú. desarrollan un sistema de alerta temprana, pero lo interesante con ellos es que pues todo lo realizan con las herramientas que ellos tienen. Entonces ellos van midiendo el caudal del río y ya cuando llega a cierto nivel empiezan a sonar unas campanitas y se van comunicando los diferentes comités que existen en la parte de la cuenca, desde la parte alta hasta la parte baja, ¿no? Y cómo de esa manera ellos logran resolver un problema ante un posible desbordamiento de un caudal, ¿no? Y en nuestro país, a veces con toda la tecnología que aún disponemos nosotros, muchas de las veces no se logra eh, quizás prevenir o actuar de manera inmediata. Entonces, cuando yo conocí este caso, pues sí, me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo ellos se han organizado, ¿no? Entonces, claro, con la asesoría de las instituciones, ¿no? Pero cómo a través del ingenio y la creatividad, pues ellos han logrado crear un sistema de alerta temprana y que les ha funcionado, ¿no? Sí, es muy interesante. Y entonces también creo que lo platicaba ayer, no sé si Norma. No el mismo ejemplo, pero hablaba mucho de la necesidad, ¿no? La escasez. O sea, cuando tú estás en una situación de escasez, de necesidad, es cuando está a flor de piel la innovación, la creatividad. Y yo les platicaba ayer, ¿no? Porque la medicina cubana es, según muy eficiente, pues es muy eficiente no tanto porque tenga dinero, ¿no? Por los embargos y todo eso, sino por la prevención. Porque ellos se vieron en la necesidad de, bueno, va a colapsar mi sistema, entonces mejor prevengo y voy haciendo eso. Ahora, no quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Pero es la necesidad misma, ¿no? Y lo que decía Norma, pues es interesante. Por eso les decía, cuando hacemos los procesos adaptativos, tenemos que documentar y validar, y eso me va a permitir a mí reproducir esa experiencia, ¿no? El intercambio de experiencias. Muy bien, Celestino. Bueno, en este diseño que hablábamos del futuro y de la planeación estratégica, pues aquí no me quiero detener mucho porque, bueno, a menos que alguien tenga algún comentario, porque todo el mundo ha hecho planeación estratégica sí o sí, ¿no? Los que trabajamos en instituciones, en empresas, ya tenemos que tener definido una estrategia, un plan, ¿no? A lo mejor a 3 años, a 10 años, a 20 años. A mí lo que me sorprende es los planes quinquenales que maneja China, ¿no? O sea, China, no sé por qué, yo creo que es parte cultural. Ellos dicen, no, pues a 5 años vamos a crecer esto, a 10 años vamos a hacer esto, ¿no? Es muy interesante. Digo, a lo mejor porque son muy disciplinados, no sé, ¿no? Entonces aquí tengo que identificar riesgos y oportunidades. Les digo, ya en los sistemas de gestión ya no se habla de fallos, ¿no? Se habla de oportunidades de mejora. Es diferente el término, ¿no? No, pues es que tengo esta oportunidad de mejorar. ¿Cuál? Aprender sobre Big Data, ¿no? O sea, es una oportunidad de mejora. Es decir, no lo sé, pero lo voy a aprender, como decía un canciller, ¿no? Este Videgaray, cuando todo el mundo lo criticaba que qué sabía de relaciones exteriores y dijo, no, pues no sé nada, pero voy a aprender, ¿no? Muy interesante, ese es un truco por si nos ponen a lo mejor como un político en una secretaría que no tenemos jota idea, pues le decimos, no, pues dame chance un mes, no voy a aprender y hasta te gano. Otro es fijar metas para los objetivos y que estos sean alcanzables, ¿no? O sea, y esto es muy importante. Y aquí se vale mucho de la parte científica, porque, pues imagínate que el tomador de decisiones diga, no, pues nos comprometemos emisiones cero a 2030, ¿no? Como está en algunos países.
y tú estás viendo tus procesos productivos, tu comunidad científica te dice, no, o sea, no lo vamos a lograr. Entonces también hay que escucharlos, las posibles soluciones, escoger la mejor solución en base a la información y elaborar los procedimientos de comando y control. O sea, quién es el responsable, cómo lo va a hacer, etcétera, los medios, los fines, etcétera, ¿no? Y generalmente cuando hacemos la construcción del futuro de los escenarios, lo que les decía, se manejan tres mínimos. O sea, ustedes pueden hacer 20, 100, ¿eh? Como les decía hace rato, pero es muy tardado y muy costoso en tiempo y en recursos. Entonces, generalmente hay uno que es el utópico, que es el deseado, ¿no? No sé, pues a lo mejor todos los que trabajamos en cambio climático, el deseado sería, no, pues no romper el límite de 1.5 Celsius a 2030, ¿no? ¿Ok? Hay otro que es el catastrófico, que es el indeseado, o sea, hay que estar preparado para ese. Sobrepasamos los 2 Celsius, ¿no? Incluso hasta 4 Celsius. Ah, no, pues, ¿qué puede pasar y a cómo lo voy a abordar? Y uno lógico, factible, que sería como el intermedio, le llamo yo, que es como la media, si le quieren llamar así, entre el utópico y el catastrófico, que es el factible, que es el que más seguro pase. Todos en la vida cotidiana manejamos estos escenarios mínimo, ¿eh? Y si no, pues sí, hay que hacerlo, ¿ok? Bueno, ante todo esto, para resumir esta primera parte que ya vamos finalizando, hay verdades ya del cambio climático. Una es que no es un problema ya del futuro. Cuando estábamos a lo mejor en la década del 2000, 2005, pues todavía decimos, no, pues a lo mejor ni es verdad, ¿no? Era más dividido el comentario, como decía el doctor Faustino hace rato. Otro es que ya tenemos monitoreado, aquí les puse de un incremento de 1.1, pero en realidad se habla que incluso ya llegamos a 1.5, o sea que ya estamos rebasando ese primer límite. Y lo estamos viendo con los fenómenos climáticos en el planeta. Y otro, lo que les comentaba, de acuerdo a muchas investigaciones, pues el ser humano ha sido responsable directo de este aceleramiento del proceso de calentamiento. Y hay una máxima que dice, más se calienta el planeta, más eventos climáticos extremos se presentan, porque les decía, es un sistema que tiende a equilibrar. No sé si alguno de ustedes ha escuchado el principio de Le Chatelier, el principio de equilibrio, ¿no? Todo el sistema tiende al equilibrio y es muy claro. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de una taza de café, ¿no? O sea, si hace mucho frío, imaginemos que estamos a 8 Celsius y son las 6 de la mañana, me voy a echar mi café, lo preparé casi hirviendo. Entonces, si yo no me lo tomo, bueno, no me lo voy a poder tomar en ese momento, lo dejo enfriando a que empiece a equilibrarse el equilibrio térmico, pero si me paso, pues se va a enfriar, digamos, va a tomar la temperatura ambiente, ¿no? Y ese es el principio de la Chatelier. Entonces, el sistema tiende al equilibrio del planeta como sí solo, ¿no? Pero esos equilibrios, pues muchas veces ya se han roto, ya no es resiliencia pura, ¿no? Por ejemplo, contaminación de los ríos, de la atmósfera. Y si no hacemos nada, pues lamentablemente a finales de este siglo llegaremos incluso hasta arriba de los 4 Celsius, que es lo más dramático. Aquí alguien podría ser muy egoísta y decir, bueno, pues hay que le toque a mis hijos, ¿no? O a mis nietos, o yo ni hijos voy a tener, pero hacemos alusión al principio de solidaridad, ¿sale? Entonces, el límite máximo, de acuerdo al protocolo de París, pues en 2015 a 2030, 2040 es 1.5. Yo, la verdad, yo ya soy pesimista en que logremos esta meta, ¿no? Por lo que estoy viendo, ¿ok? Ahora, de manera muy general voy a entrar a esto de estrategias de mitigación y adaptación, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Y en las estrategias de mitigación y adaptación vamos a tener, bueno, yo aquí les presento tres puntos muy críticos. Uno es el agua, ¿no? Su manejo sostenible del agua, eficiente, diríamos. Otro es lograr la agricultura resiliente, ante variabilidad climática, sequías extremas, heladas, lluvias, etcétera. Otro es la conservación y la reforestación. Por ejemplo, en ámbitos forestales, ahorita ya se le está dando más pie a la conservación, porque hubo un tiempo, y aquí el doctor Faustino lo sabrá, que todo el mundo quería hacer manejo forestal, ¿no? Porque es una actividad productiva y que es redituable en lo
inmediato económicamente para una comunidad o una empresa forestal, ¿no? Pero ya se está dando valor a esta parte de conservación. Y también tenemos lo que decía la educación, la capacitación, la planificación en términos de comunidad, y aquí podemos alegar la parte comunal, ejidal y municipal, y también el fortalecimiento de la infraestructura, o sea, que nuestra infraestructura sea resiliente. Y aquí entra también implícitamente el mercado de seguros, que en México hace rato que decía Norma, me parece que no prevenimos para nada, pues un ejemplo son los seguros, ¿no? ¿No? Los seguros de vida, los seguros para todo. Por ejemplo, no sé, los que han estado en el extranjero, es muy interesante cómo, fíjense, y ahí se asocia también mucho al riesgo moral, ¿no? O sea, yo puedo, digamos, compro ahorita un teléfono, lo pruebo, no me gusta, lo regreso, me reintegran mi dinero o compro otro y ya, no pasa nada, ¿no? Pero en México no. En México me ponen muchas trabas. No, pues usted ya lo compró, ya se amoló, ¿no? Es más, no le hago efectiva la garantía. No sé si se han dado cuenta. Yo una vez me puse a pensar, ¿por qué pasará eso en México? Y dije, ah, pues que los mexicanos somos muy ingeniosos, ¿no? No sé si saben, había un seguro en estas zonas donde había ganado y, por ejemplo, cocodrilos, en la zona de Tabasco principalmente, y pues el seguro funcionaba muy bien en teoría porque decía, bueno, puede ser que tu vaquita estaba pastando y un cocodrilo pues salió y se la comió, o sea, pues tiene hambre el cocodrilo, ¿no? Y pues tienes una pérdida y a quién le reclamas, porque pues, se la comió el cocodrilo. Entonces las autoridades decían, pues ahí haces efectivo el seguro, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que pues muchos vivos decían, ah, no, pues como yo necesito dinero, mejor pues yo solito echo mis vacas ahí, ¿no? A sacrificio con los cocodrilos y ya después cobro el seguro, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, ¿no? ¿Sale? Ajá, dice, les comparto un vínculo, dice Ricardo, de acciones climáticas con jóvenes contra el cambio climático, muy didáctico. Muchas gracias para bachillerato. Fíjense que hablando de jóvenes, a nivel nacional hay una iniciativa de jóvenes por el cambio climático. En Oaxaca me parece que fue a principios de julio como su cumbre juvenil de climáticos, se convocó a jóvenes, a las juventudes y fue muy interesante. A mí me invitaron como en términos de preparación a platicar con ellos. Pero hay jóvenes que están ya desde varias trincheras sumando al cambio climático, ¿no? Gracias, Ricardo. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, sino para que pase al siguiente apartado. Sin miedo, ¿eh? No tengan miedo de preguntar o de comentar. Este, ¿Sí? bueno, ¿Sí, Celestino? en ese sentido, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, que tenemos, creo que una nueva autoridad en la parte de esta institución, si no mal recuerdo, entonces, ¿qué tanto ellos están actuando o qué tanto están generando ciertas políticas para poder actuar en ese sentido? Porque muchas de las veces llegan gente pues, que está metida en la política y llega a este puesto y pues desconoce, ¿no? Claro, o sea, a lo mejor sí se asesora y demás, pero en ese sentido no sé si sepa algo. Bueno, son como vaivenes, le llamo yo, ¿no? En términos generales, pues lo que les comentaba, ahorita ya tenemos una Secretaría del Medio Ambiente Estatal y una Procuraduría en términos, espérame, nada más termino mi idea y ya le doy la palabra a Norma. Y una Procuraduría, tenemos una estrategia de biodiversidad, tenemos un ordenamiento estatal, un atlas estatal también de riesgo. O sea, hay muchos instrumentos que van sumando. Pero lo comentas muy bien, muchas veces los perfiles, yo quisiera pensar en buena voluntad, pues los perfiles se dan más por esta cuestión de la política mexicana, ¿no? Como que muchas veces se premia la lealtad a la capacidad, ¿no? Digo, uno que no se dedica a la política, aunque dice Sabater que todos somos entes políticos desde el momento en que nacemos, pero yo me refiero ya a querer tener puestos, esos puestos pues lo ve, ¿no? Desde su perspectiva. Pero
Afortunadamente, les digo, ya tenemos una secretaría, ya ahí Abraham me parece que es de Huatulco, lo puede también testificar. Ya hay municipios que están preocupados por esta parte de, bueno, la ley ya me dice que es obligatorio tener un programa de acción climática y a lo mejor ellos en Huatulco lo quiero poner por el río Copalita, digo, cuando llueve en la cuenca arriba, pues les traen uno de muchos problemas que han de tener por cambio climático, pues ya hay una alerta, ¿no? Entonces yo creo que ya hay mucha sensibilidad de parte de la clase política a atender estos problemas, no como la que desearíamos. Pero aquí viene lo que yo les comentaba de la parte de gobernanza o el principio de corresponsabilidad, que es decir, es esta lucha por conseguir el derecho a un medio ambiente sano que se haga pleno, ¿no? Digamos, que no termina nada más bueno, ya tengo mi plan de acción climática estatal o municipal, ya cumplí, ¿no? Ya tengo palomita, ya puedo bajar recursos, por ejemplo, sino que ahora lo tengo que evaluar periódicamente y mejorar. Entonces, eso creo que poco a poco con la suma de todos, pues tendrá que darse, ¿no? No sé si lo vamos visualizando. Ahora, también es una labor del ciudadano estar, y por eso hablábamos mucho de la transparencia y la participación ciudadana, pues estar detrás de los políticos, ¿no? Y eso, pues digo, a todos no nos gusta a veces que nos digan, oye, pues haz esto, ¿no? Pues hay que ser realistas. A mí a veces, pues sí me dicen, oye, es que muy bonito, pero a mí me gustaría que hicieses esto. Entonces yo digo, caray, ¿no? Entonces, pero es un estira y afloja, ¿no? Ahí, primero Norma y luego Abraham, por favor. Y bueno, yo que manejo lo de ciencias políticas Ujú. y obviamente las políticas públicas, los gobernantes tienen varios aspectos por el cual pues no vemos un avance en ningún tema. El primero es la corrupción en todos los aspectos y con esto viene muy pegado pues la presión de mm, de las personas que manejan el narcotráfico, la delincuencia. Entonces, junto con eso, la corrupción es difícil a veces para un tomador de decisiones, pues hacer un bien. Uno. El siguiente es que ese tomador de decisiones, a pesar de que ya tienen las herramientas tanto de las instituciones educativas, de colectivos, le da, no sé si le da flojera, pereza, pero como dijo Oscar, también en lo económico, el recolectar los datos y determinar una metodología, eso es lo único que les ha faltado o que les falta o que vemos en muchos estados, en muchas comunidades, en muchos municipios, el que el tomador de decisiones dice, ok, sí, esta es una política pública, sí, la vamos a implementar, pero la implementan tal cual, el copiado y pegado y así. Nunca analizan bien sus territorios, sus contextos. ¿Por qué? Porque pues eso es dinero, ¿no? Levantar el censo municipal, eh, regional, es difícil, ¿no? Que se hace a veces en conjunto con instituciones, pero ni eso, ¿no? Bueno, va la corrupción, va la otra que es la levantar datos, que es lo único que les ha faltado a todos, levantar datos y la metodología. Y por último, y lo más, no, lo más importante, como dijo Oscar, es lo de la población. A pesar de que ya tenemos mucha, la tecnología ya está muy avanzada y tenemos bastantes datos, la población le da, bueno, al menos a la mexicana le da pereza, le da miedo también porque, como lo dijimos, creo que antier, si quieres ser eh, ambientalista, pues, ya sabes lo que te espera, ¿no? La pereza de exigirle al tomador de decisiones, el miedo también, porque sabes lo que va a pasar, y pues la burocracia. Terminamos con la burocracia, porque sabes que en mi caso, hace como 2 semanas nos levantaron una multa a mis hijos y a mí por andar limpiando un espacio de donde vivimos. Y la burocracia es como que, en primera, ¿por qué? En segunda, ¿por qué tanto papeleo? En tercera, pues si estamos haciendo un bien común, ¿cómo crees?
y nos piden papeles, nos piden esto, nos piden videos, memoria USB, tanto papeleo, eso también, pues, obviamente cansa al ciudadano. Entonces, esos 3 aspectos, en general, son los que hacen que una política pública, pues, no progrese, no prospere y se queda a medias. Pero mm, lo que yo, Norma García, podría decir que es, por el cual fracasa mucho, es el de recolectar información real y el de, pues, utilizar una metodología, porque si yo soy tomador de decisiones y mi política pública la baso en realidades, le voy a exigir al ciudadano, ¿sabes qué? Separa la basura, hay que plantar árboles nativos, utiliza medio de transporte alternativo, no nada más el auto, en fin, pues muchas cosas, ¿no? Para mitigar eh, algunas cosas. Entonces, y para eso se les paga también, ¿no? O sea, para que sean nuestros representantes y como papá, mamá, gobierno, pues a que nos ayuden, ¿no? A progresar. Ese sería mi comentario, gracias. Gracias, Norma. Adelante, Abraham. Creo que ya Abraham ya no quiere participar. Ahí me escuchan. Ah, ok. Adelante, Abraham. Bueno, a todos. Bueno, mi participación va como enfocada a la opinión de Norma y también un poquito hacia lo que yo, la verdad, pues, mi top nunca fue hacer política, sinceramente. Yo me dedico a la investigación científica, a ser docente y demás. Mm, yo había insistido en mi municipio porque yo soy propietario acá, tengo una propiedad privada con mi familia y demás. Yo no soy de acá, pero tengo viviendo aquí 7 años en Santa María Huatulco. Entonces, eh, cosas que yo, siendo parte de la dirección de sustentabilidad del municipio, estamos poniendo en marcha son propuestas que yo como persona, como ciudadano voluntario, en algún momento lo hice llegar a otras administraciones y la verdad que nunca lo tomaron en cuenta. Un ejemplo es que por primera vez instalamos el Comité de Cambio Climático, que es una propuesta que se había sometido desde hace años atrás, pero no les había interesado. A lo mejor los ciudadanos, como no estamos involucrados en la política, y Norma no me va a dejar mentir, creemos que es una utopía todo, ¿no? En la política, o sea, que no puede ser bonito y demás. La realidad es que cuando llegas acá te das cuenta de que sí hay una burocracia muy grande que a veces te limita. Yo he aprendido mucho y me he dado cuenta de que sí, efectivamente, cualquier proyecto que tú sometes para, en este caso, cuando íbamos a instalar el Comité de Cambio Climático, era como lo primero que te pregunta el presidente, por así decirlo, ¿en qué lo vamos a materializar políticamente? Pero aunando un poquito a lo de los perfiles, importa mucho el perfil y de eso puedo constatarlo yo porque en la dirección, ¿no? No ¿Cómo que se pierde tu sonido? ¿me escuchan? A ver otra vez, porque sí se pierde de repente. ¿Me escuchan? Ahí Bueno, sí, ahí solo sí. quería agregar un poquito que en los perfiles, pues sí da pauta a que se puedan proponer cosas interesantes, ¿no? Nosotros en la Dirección de Sustentabilidad aquí en Santa María Huatulco, pues hemos logrado hacer cosas importantes como crear el Comité de Cambio Climático por primera vez, que es un paso importante. Les decía, es una propuesta que se había planteado antes de que yo me involucrara en la política, por así decirlo. Entonces sabía que tenía que dar ese paso de involucrarme en la política. En esta administración se ganó el proyecto que yo apoyé, porque mi Ujú. top fuera la política, sino porque de verdad quería aplicar e implementar mis conocimientos como biólogo, como doctorante, como maestro, etcétera. Y se ha logrado. Y los perfiles sí importan. O sea, sí tienen una parte importante, ¿no? En la toma, en tomar decisiones, pero al final uno puede proponer con la capacidad, los conocimientos que tienes, pero la realidad es que si hasta arriba no les interesa, pues simplemente te bloquean, ¿no? Pero sí hay un paso importante, ¿no? En que los perfiles estén representando las áreas, ¿no? Era lo que quería agregar un poco.
Sí, gracias, Abraham. Aquí Ricardo toca un punto también muy interesante, ¿no? Que dice la no continuidad de autoridades dificulta estas acciones. Bueno, la pueden ver en el chat, ¿no? Todos. Y es verdad, ¿no? A veces es una muy buena idea, como lo que está trabajando Abraham ahí con el comité. Pero si llega otra autoridad y políticamente diferente, voy a decirlo así, pues, o incluso la voluntad, ¿no? Decía también Norma, mucho de estos temas ambientales y de cambio climático es la voluntad, porque a veces no te cuesta, estoy pensando, por ejemplo, como la medida de adaptación y de prevención que decía Celestino, ¿no? O sea, no es cara como a lo mejor usando otra tecnología, pero nada más es a veces una firma o que crean en ti, ¿no? Que te den esa oportunidad. Es muy interesante. Sí, y entonces se vuelve muy complejo esta parte de lo que preguntaba Celestino, ¿no? O sea, sí tenemos los mecanismos, también puedo decir que desde las bases, pues hay mucho trabajo que se está haciendo, que se está empujando, y por eso siempre yo hincapié que esa es la lucha que se tiene que dar, ¿no? O sea, sí hay una lucha social estigmatizada, que es esto de los bloqueos y eso, ¿no? Pero está la otra lucha, como decía Abraham, a lo mejor, no sé, desde más joven tocó puertas, le decían, no, sabes que no, pues estás muy chavo, mejor ahí luego regresas, ¿no? O sí hazlo, pero no te vamos a pagar, ¿no? Y ya hasta que le dan el espacio, me imagino, y entra. Y así muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros que estamos en estos temas ambientales, pues es una lucha continua de que no se pierda, que se rescate, que se conserve, que se maneje sosteniblemente. Ujú. Bueno, Pero, ay, perdón. sí. Aunado a eso, hay dos palabras, el presupuesto y el recurso. Por eso, como ya están etiquetados, es difícil a veces, aunque exista voluntad, porque todos los candidatos entran con, uy, muchísima buena voluntad, pero se topan porque hay un plan de desarrollo municipal, porque el presupuesto no les da y porque ya todo está etiquetado desde el anterior Ujú. presidente. Entonces, yo estoy segura que Abraham tiene un conocido, porque no está dentro de la política, porque no es así de que, ay, llegó un superproyecto buenísimo y sale, le damos. No, a excepción de cuando hay presión social. Y por eso Oaxaca me encanta, porque cerramos todo, quemamos todo y solamente así hay excepción. Pero si no, se tienen que alinear y es difícil cuando está dentro de uno de la política, se tiene uno que alinear a las leyes. Yo nunca me alineé, la verdad, porque me gusta ser rebelde, entonces se puede, sí se puede, pero pues obviamente hay que buscar tener, por eso repito, tener el diagnóstico real para justificar el por qué, pues no estás haciendo lo que te dice las leyes, ¿no? Pero pues bueno, yo podría aunar a eso. Gracias. Gracias, Norma. Bueno, ya para cerrar esta parte, ayer también estábamos viendo un poco de este documento del estado y perspectivas del cambio climático en México, que les digo, pueden leerlo. Yo quisiera nada más hacerme hincapié en unos sectores que me parecen interesantes, porque eso después los vamos a ir viendo, en las medidas de adaptación, mitigación y algunas experiencias. Uno es los recursos hídricos, el agua, y aquí dice que ellos hacen un estudio general de algunos documentos y artículos, y dice, pues la investigación en recursos hídricos y cambio climático, o sea, asociando estos dos grandes temas en México, se encuentra muy dispersa, está centrada en ciertas regiones, y eso da pie a que, si ustedes saben, ahorita en política nacional, está el rescate de la cuenca del río Grijalva y la del Atoyac de Puebla, ¿no? Porque también Oaxaca tiene un Atoyac. O sea, son, digamos, como prioridades para este gobierno esas cuencas, ¿no? También dice que la disponibilidad de agua ha disminuido los cambios de precipitación y sequías debido al cambio climático, que ya está muy estudiado a nivel internacional, que se esperan cambios en los diferentes componentes del ciclo hidrológico en el país. Pues todo el mundo conoce el ciclo del agua, ¿no? O ya por esta cuestión social o los temas sociales se llama ciclo hidrosocial, porque el agua pues es un bien común, pero que va satisfaciendo no solamente, decía en una sesión,
las necesidades de tomar agua, lavarse, bañarse, etcétera, sino también las necesidades de un ecosistema en su conjunto. Aquí viene lo que les comentaba de las concesiones y lo que les preguntaba yo ayer, ¿no? De si sabían en qué se utilizaba principalmente el agua en las comunidades, en las ciudades. Y generalmente dice que el 59% va a la agricultura, ¿no? Otro va al abastecimiento público, o sea, al consumo humano, voy a llamarle así. Otro a la industria, que son cómo están concesionados, es de acuerdo a este punto, ¿no? Y que ya hay un agotamiento rápido de los sistemas de agua superficial y subterránea. Creo que todo el mundo se lo imagina, el agua superficial es mucho más barata tenerla, obtenerla, que el agua subterránea, ¿no? Y asociado a esta presión antropogénica, viene el crecimiento poblacional, que ya nos los imaginamos, junto con cambios de suelo y los escenarios que estamos platicando, ¿no? Entonces hace muy complejo esta parte y les pone este mapa, ¿no? De disponibilidad o sin disponibilidad. Si se dan cuenta de todos los acuíferos que hay, pues el centro y el norte del país es lo más crítico. En Oaxaca, pues está una partecita, ¿no? En el istmo y una partecita entre la costa y la Sierra Sur. Entonces, muy interesante. Ojalá lo puedan seguir leyendo. También la disponibilidad de agua por la producción agrícola, ¿no? La calidad, fíjense, los dos grandes temas en el agua o en la gestión hídrica es calidad y disponibilidad o cantidad, ¿no? O sea, son los dos temas que más importancia tienen actualmente. Entonces, en calidad, pues es mala. La calidad de agua en México es mala. O sea, tenerla es malo, o sea, la disposición, pero la calidad también es mala. Y esto también se debe al incremento de temperaturas y también a la no regulación de la contaminación, ¿no? Todo el mundo sabe que el agua que ya pasó por un proceso humano, pues se tiene que sanear y tratar para regresarse a cuerpos de agua o infiltrarse. Entonces, muy, muy dramático lo que está pasando. Ajá, y sí, dice, y realmente impacta los escenarios que se aproximan. Pues que ya nos alcanzaron, ¿no, Celestino? A lo mejor tú ya lo sabes, los escenarios ya nos alcanzaron y yo me imagino en términos de agua es como un hilito en el que estamos suspendidos, ¿eh? Y lo vimos, ¿no? Este, la parte de la especulación, por ejemplo, en las pipas de agua, ¿no? Hace un año, hace 2 años en valles centrales se elevó tremendísimo. Dice Ricardo, respecto a los embalses, una vez iniciada la lluvia se habla de recuperación de niveles, ¿no? Y ahorita estamos escuchando mucho eso. Sin embargo, dice, no se considera la pérdida de capacidad de almacenamiento por los asolves acumulados. Ajá, eso a futuro generará fuerte crisis. De hecho, algunas hidroeléctricas están en riesgo por el mismo motivo, lo que provocará una crisis energética, exacto. Y la crisis energética, qué bueno que lo toca Ricardo, porque viene asociado también a cambio climático. Cuando estaba AMLO, no sé si escucharon que se fue la energía eléctrica en ciertas zonas del país, y en una de sus mañaneras, él argumentaba con Bartlett, que era entonces el de la Comisión Federal de Electricidad, que era por la alta demanda de los aires acondicionados, ¿no? Y que aparte, fíjense cómo se hace una cadena, ¿no? No teníamos como total soberanía por los contratos dados a particulares, ¿no? Durante el neoliberalismo. Eso hacía que el sistema eléctrico nacional no fuera tan eficiente o no es tan eficiente, y aparte el consumo, o sea, tú tienes calor, necesitas prender el aire acondicionado. Hace frío, necesitas calefacción. Y entonces eso dispara mucho el consumo energético en ciertas regiones. Y eso asociado a lo que comentas, ¿no? El hecho de las hidroeléctricas y el agua que está funcionando para generarlo, pues se va haciendo una cadena de impactos, ¿no? Muy bien. Al de otro comentario, a ver, y la crisis eléctrica le pega muchísimo a las empresas de telecomunicaciones, ajá, y empieza el caos, sí, exacto. No, y eso sin ver la protesta social del ciudadano, ¿no? Porque el ciudadano te va a decir, oye, pues estamos igual que Venezuela, ¿no? O sea, tú me prometiste que hay electricidad, pero
hay cortes de electricidad, ¿no? Entonces va haciendo, como bien dices. Luego viene la parte de las algas, el sargazo en particular, que hoy les mandé dos notas y creo que ayer también Ricardo nos mandó una nota interesante. No voy a poner tanto en este punto. Otro es la infraestructura en términos de capacidad hídrica para almacenar o distribuir, y esta vulnerabilidad que tiene la infraestructura porque ya es muy obsoleta, muy vieja, junto con la exposición de daños a terceros, como puede ser pues el deterioro propio de líneas de conducción, presas, etcétera. Y aparte estamos muy acostumbrados a obras muy grandes, ¿no? O sea, grandes presas de volúmenes, que satisfagan las necesidades inmediatas de la población. Y la otra visión que es más local, que es desde lo particular hacer pequeña infraestructura eficiente, pero que vaya haciendo esta parte también de satisfacer no solamente en el corto, sino a largo plazo la disponibilidad y calidad del agua. Un ejemplo es el agua de lluvia, ¿no? Es interesante. Aquí viene salud humana. Creo que alguien de ustedes, en un inicio platicaba que estaba interesado en el cambio climático y la salud. Y aquí lo habla, ¿no? Acerca de las olas de calor y sequías y cómo van a impactar en los ciclos de vida, no solamente de animalitos o plantas, sino de los seres humanos. Por eso les decía que hoy ya un área de la investigación en términos de salud es la salud mental, producto del cambio climático. Y ahorita lo vamos a ver en un párrafo que a mí me llamó mucho la atención. Y aquí viene, ¿no? Alrededor del 70% de las enfermedades infecciosas que afectan a los humanos son de patógenos zoonóticos, que ya habíamos platicado un poquito. Hay muchos huecos de información, no hay muchos estudios, entonces es una oportunidad de mejora hacer estudios en salud y cambio climático. Y se asocia también los fenómenos del niño y la niña, ¿no? Es muy interesante. Y también dice que están relacionadas con la incidencia de dengue. Ahorita veía yo en Nature esta parte de dengue y cambio climático. Es un artículo muy chiquito, si no luego se los mando. Aquí viene también la parte del paludismo, la de Chagas, ¿no? Que creo que platicábamos también, y que como también ese vector se ha ido modificando en hábitos por calentamiento en ciertas zonas. Aquí hay un profesor, es muy interesante, que está trabajando mucho esta chinche y que ha detectado ya esa chinche en esta región que en teoría no debiese presentarse porque es un clima en teoría preferentemente frío, ¿no? Pero ya hay. El Zika, que también estuvo muy pegando mucho, el del IME y así sucesivamente, pero donde quiero llegar es esto, ¿no? este, que me llamó la atención, espérenme, creo que está por acá. Ah, las enfermedades crónicas. Si alguno de ustedes ha escuchado esto, es muy interesante. ¿Por qué? Porque entre más calor o las olas de calor, hay mayor deshidratación y hay mayor presión, por ejemplo, en la cuestión, por ejemplo, de los riñones, ¿no? Y eso daría pie a enfermedades como crónicas. En las enfermedades respiratorias también, porque ante los cambios de temperatura, hay fríos extremos, calores extremos, pues vamos teniendo mucho problema, más asociado a la contaminación atmosférica. El principal indicador de la contaminación atmosférica en salud, pues es el ozono malo que les platicaba yo, que es un contaminante de vida corta, porque si recuerdan cuando les enseñé la reacción química, sucede muy rápido y su permanencia no es más que de meses, ¿no? La estabilidad de ese ozono. También las enfermedades del corazón están asociadas a cambio climático y contaminación atmosférica, mayores infartos, taquicardias, etcétera. También, fíjense la parte de lo que les decía, enfermedades renales, metabolismos de ciertas hormonas que se ven desequilibrados. No sé si han notado que en los últimos años también se han disparado los casos de lupus, por ejemplo, que es también una desregulación hormonal, pero también ay, se me fue el nombre, que regula la hormona que tenemos, que hace que subamos o bajamos de peso. ¿Cómo se llama? Alguien que me ayude. Ay, Tiroides. la tiroides, ¿no? Tiroides. El Mu- hipotiroidismo. Ajá, hiperhipo, ¿no? Tiroidismo, y que Ajá. mucho se asocia a la alimentación, pero también a cambios de temperatura, ¿no? En algunos estudios. Y los suicidios, que tiene también un papel emocional,
Ajá, se complica, dice también Ricardo, fibrosis pulmonar, efisema, más secuelas de COVID o la combinación de varias comorbilidades, etcétera. Pero también dice los patrones de suicidio, ¿no? De acuerdo a las estaciones, con actividades sociales. Miren, esto también está mucho con la actividad física, ¿no? Hoy ya, al menos los que vivimos en ciudades, todo lo queremos más rápido y más cercano y el uso del automóvil es tremendo, ¿no? Todavía en una comunidad, pues caminas de la tienda a tu casa, ¿no? Pero en muchos lugares no. La actividad física también está asociada a enfermedades mentales. Y también tenemos otro problema que es este, ¿no? Que digo, es una herramienta ya indispensable de trabajo, pero en las nuevas generaciones es tremendísimo, ¿no? O sea, se pierde la conectividad, la capacidad de tener ante una crisis normal, voy a decirlo así, emocional, pues recurres a los likes y todo eso, ¿no? Entonces se hace muy, muy tremendo. Incluso hay estudios, no sé si lo han visto, de la incidencia de enfermedades como depresión, ansiedad, por ¿cómo se llama este? El Instagram, ¿no? Que ahora apenas me enteré hace como unos meses, me decían mis alumnos, profe, ya el Facebook es para viejitos como usted, ya lo de hoy es el Instagram, ¿no? Yo dije, oh, no, bueno, ya, ya fue. También la cuestión de picaduras, ¿no? De algunos insectos, etcétera. Pero fíjense, eso fue lo que me llamó la atención, que la precipitación y la temperatura, los cambios o la brevedad se ha asociado al consumo de alimentos procesados, dice, ¿no? Y aquí dice, en México se ha reportado que la reducción de 0,5 milímetros de precipitación y un incremento de 0,1 Celsius, que no es nada, están asociados con un consumo de alimentos no procesados y un mayor consumo de alimentos ultraprocesados. Ahorita le damos la palabra a Abraham, principalmente en las regiones tropicales. Ahora sí, Abraham, échale. Bueno, yo solo quiero comentar, me llama mucho la atención porque me escuchan, sí, ¿verdad? Sí, sí, Aquí sí. en, bueno, aquí en quien conoce Vallas de Huatulco, bueno, de 7 años, 6 años para acá, pues ha habido una invasiones masivas de tierras, ¿no? Sobre todo en reservas ecológicas o naturales que habían sido designadas por lo que antes era Fonatur, ¿no? Entonces, hablando un poco sobre los alacranes, como pasaba o sigue pasando, ¿no? En las casas, ¿no? En las colonias o los sectores urbanizados, hace un año atrás había mucha incidencia de muchos insectos o muchos arácnidos como tarántulas, escorpiones en las casas, algo que no se había visto antes. Entonces, pues se hizo una correlación directa y es que, por ejemplo, las invasiones de polígonos irregulares a los alrededores en lo que antes eran reservas, pues eso ha causado que, pues obviamente haya un Sí, desplazamiento de la fauna, ¿no? Entonces, esto pues afecta, sí es una afectación directamente por el cambio climático, pero pues más aquí en Huatulco lo hemos visto por estas alteraciones antropogénicas, ¿no? Que se ha deforestado masivamente y pues obviamente hay un desplazamiento de fauna, ¿no? sí. Sí tocas también que se asocia al cambio de suelo, ¿no? Provocado o inducido. Muy bien. Norma, Yo tengo una pregunta. ¿En Oaxaca utilizan los garrafones de agua que vende, no sé, Bonafón, Ciel y Epura? sí. Es que, mira, No, lo el- decía que en el ajá, norte no se utiliza eso. O sea, todos, el 90% utilizan botellas de agua que compran en el Costco, en Sam's, ajá. Walmart. Entonces, no me, cuando estuvimos ahí, no me imaginaba cuánto plástico se genera, porque son dos, Este es reutilizable. No, sí, 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 porque son dos estados, Baja California Norte, Sur, y me imagino, creo que Sonora igual, desconozco a Sonora, no sé, pero de Baja California Norte y Sur, sí, o sea, todas las familias no tienen esa posibilidad de que pase el camión, te cambie tu garrafón de agua y pum, no, no, o sea, todos van al súper, todos van a la tienda a comprar botellas de agua porque así es como lo toman. A mí casi me da el patatús ahí porque pues igual nosotros utilizamos termos y reutilizamos y cuando estuvimos ahí rellenamos el garrafón, pero sí es agua como que sabe, no, bueno, fierro es rico, sabe bien raro. Y todo eso pues
lleva, ¿no? O sea, no me imagino, ya la cultura ya es como la americana de comprar botellas de agua y todo lo que, la contaminación que genera tanto plástico, de tantas familias, de todos 2 estados completos. Y también ocurrió algo que me platicaron, la chinche, la pulga de los caballos, de los animalitos, mató a una pequeñita, porque vivimos en una comunidad, un ejido, y creo que esa es la de Lyme, ¿no? Ujú. La Sí, enfermedad. Y pues mata a inocentes, a los más vulnerables, ¿no? Que andan en el campo, pues, se les pega la chinche, la pulga, la garrapata y pues fallecen. sí, es que todo el mundo se está adaptando, por eso les decía que no solamente nosotros nos adaptamos, también las especies de animales, plantas se adaptan. El claro ejemplo, decíamos, son las enfermedades zoonóticas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos necesitan tener sus condiciones para reproducirse y todo, entonces van a buscar dónde hacerlo, ¿no? A eso a costa a veces de la salud humana. Y lo que dices precisamente del agua, pues es un negocio redondo, ¿no? Yo me imagino que es más de moda ahí, bueno, más de moda, más mercado venderlo así, porque es más caro, o sea, menos volumen y te cobran el plástico a los garrafones, pero sigue siendo un negocio. En valles centrales, por ejemplo, creo que el garrafón, no recuerdo el precio ahorita, pero el garrafón más caro, la marca más cara es esta de Gugar, ¿no? O sea, es carísimo. Y fíjense, no sé si escucharon hace un par de años, hubo una protesta social porque su pozo estaba por donde está el hospital del niño y la niña oaxaqueña, ¿no? Ahí por rumbo a la Y. Hubo tanta presión social que llegaron a un acuerdo la protesta social para cerrar ese pozo. No sé dónde van a sacar más agua, ¿no? Y hubo días en que dejaron sin agua. Y hay aguas o recargas de garrafones que te cobran 10 pesos la recarga, ¿no? Entonces también ves un mercado muy dudoso. No quiere decir que el más caro sea el más eficiente, eso también quiero dejarlo en claro. Pero ya nos crearon una necesidad, producto, vuelvo a decir, de que el Estado no invirtió o desvió recursos de la infraestructura para agua potable, ¿no? Entonces, no vas a tomar agua de la llave ni en sueños. Ah, pero te voy a vender el agua, ¿no? Es como la salud. Muchos lo pensamos para ir a la seguridad social y tampoco tienes tanto dinero como para ir a un particular, entonces mejor te vas al doctor Simi, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? Sí, Cómo se hace una pinza. Ajá. Ok, bueno, ya nada más para terminar esta parte, aquí yo quisiera que visualizaran, dice, los costos acumulados del cambio climático para México serían comparables con perder el 85% y hasta 5 veces el Producto Interno Bruto de México. O sea, es muy, muy grande el costo económico, si lo quieren tasar, que digo, como político economista, pues sería lo más tangible, ¿no? Entonces, también decíamos que esto se asocia a la pérdida muchas veces de vidas humanas, de salud, de calidad de vida, de bienestar. Y eso es muy, muy dramático, ¿no? Ujú. Ajá, miren, acá dice, incluso ChatGPT, dice Ricardo, modificó su algoritmo a raíz de muchas personas conversan con él y pues se satura, trabaja de más y también en la autonomía y autoaprendizaje que tienen esos consejos no son adecuados y llevan a las personas a tomar decisiones drásticas, ¿no? O sea que no hay que creerle todavía a ChatGPT tanto, ¿no? Ahora es también tremendo la regulación de la inteligencia artificial o de estas plataformas. ¿Alguna pregunta? Quisiera como también, antes de ya entrar de lleno a la adaptación, empezar a ver esta parte de la Ley General de Cambio Climático. Entonces la voy a proyectar para que la empecemos a analizar. Lo voy a hacer de la forma más rápida posible porque ya nos queda poco tiempo de esta sesión, pero para que la vayamos viendo. ¿Me avisan si se ve en sus pantallas la Ley General de Cambio Climático? Y se Sí, ve. ya se ve. Bueno, esta aparece en el sexenio de Felipe Calderón en 2012
Les decía la de Oaxaca, que también la vamos a ir analizando poco a poco, aparece en 2013, es como de las primeras entidades que promulga una ley de cambio climático, digamos que hagan de cuenta que fuimos de vanguardia, ¿no? O sea, fuimos de los pocos estados que invirtió en esto. Bueno, aquí viene el artículo 2, vuelve a repetir que es un derecho a un medio ambiente sano, que tiene que cumplir con la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, porque lo firmamos esa parte, y qué objetivos se pretenden con esta ley. Yo nada más quiero volver a recordar que estamos obligados, digamos, en términos federales, a reducir la vulnerabilidad de la población y ecosistemas. Fíjense, aquí ya mete lo que les decía yo ayer, que la adaptación en un inicio solamente estaba abordada en términos municipales, no de territorio y por tanto ecosistémico. Aquí ya lo mete. También fomentar, fíjense, la educación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología e innovación en materia de adaptación y mitigación. Eso es muy importante. Y algo también importante en su fracción 8 es que dice que debe establecer las bases para que México cumpla el Acuerdo de París, que es estar debajo de los 2 Celsius, de acuerdo a niveles preindustriales antes de 1880, pues, y hacer que se limite este aumento a 1.5. Entonces, nuestro primer límite es 1.5 y bueno, tenemos como un amortiguamiento hasta 2, ¿no? Obvio, todo el mundo desearía no llegar al 1.5, ¿no? Pero como somos muy dados, decían hace rato, a no prevenir, pues vamos a decir, no, pues qué tanto es tantito, pasémonos a 2, ¿no? Bueno, aquí viene el artículo 3, algunos conceptos, ya vimos adaptación, viene el concepto de atlas de riesgo, atlas de vulnerabilidad, compuestos de efecto invernadero, no me voy a detener en esta parte, donde quiero que sí nos quede claro, porque eso se va a utilizar mucho en mitigación y adaptación, son las contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? Y que también se habla a nivel internacional de estas contribuciones. Dice que son un conjunto de objetivos y metas, es decir, es política ambiental pura, asumidas por México. O sea, ya las hizo suyas en el momento en que firma el Acuerdo de París y se ratifica en términos internos, ¿no? Y acuérdense que los tratados, acuerdos, tienen el mismo rango que la Constitución, ¿no? En materia de mitigación y adaptación, y que son objetivos a largo plazo de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. Ahora, dice largo plazo porque generalmente se ponen a 20, 30 años, ¿no? O sea, ese es el largo plazo. Generacionalmente 20, 30 años es muy poco, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preguntan hace 20 años, pues se han ido como agua, ¿no? Entonces es muy interesante. Otro concepto, bueno, y dentro de las contribuciones determinadas a nivel internacional y después nacional, que las absorbemos por esta firma del tratado y de la convención, están unas que son condicionadas y no condicionadas. Las condicionadas generalmente me dan financiamiento para hacerlas. O sea, la banca internacional me da financiamiento y las no condicionadas, pues no me dan, o no obligatorias, son voluntarias, ¿no? Y se celebra, digo, son buenas prácticas. Ese es el debate por lo que les decía que Trump se sale del Acuerdo de París, porque su excusa es, bueno, ¿por qué yo tengo que estar pagándole a países que tienen que hacer su chamba, ¿no? Y que sus gobiernos tienen que invertir, entonces mejor me salgo? Uno de sus tantos argumentos. Bueno, otro concepto son el carbono negro, que también es una fuente de emisión de gases de efecto invernadero. El carbono negro en términos coloquiales es el hollín, ¿no? O sea, y el hollín aparece de combustiones incompletas. Creo que ya se han dado cuenta, si ustedes hacen una fogata, una carnita asada, pues aparece carbón y ese carbón es hollín, o sea, mancha, ¿no? Digamos, ¿sale? Y generalmente se da por combustibles fósiles, hidrocarburos principalmente, o de quema de biomasa, y contribuye al calentamiento global como un contaminante climático de vida corta, es decir, su temporalidad es corta, igual que el ozono, decíamos malo, ¿ok? Otro es las emisiones, que creo que lo asocian, que es la liberación de estos gases de efecto invernadero a la atmósfera o sus precursores o aerosoles, ¿no? Y que hacen el efecto invernadero que habíamos platicado en cierto tiempo y espacio.
Dentro de emisiones hay emisiones de línea base, donde voy a hacer estimaciones, lo vamos a ver en adaptación y mitigación. Hago estimación de la emisión, cuánto estoy emitiendo a la atmósfera de metano, por ejemplo, o de un criterio como puede ser ganadería, vacuna. Fíjense, pues, nos vamos dividiendo por sectores, subsectores y así, ¿no? La absorción, que generalmente este va a suceder en la captura de carbono o sumidores de carbono, generalmente el bosque es por excelencia esto, o ya se habla de ah, esta parte o función que tienen los humedales también, la famosa captura de carbono azul que le llaman. Y con eso cumplo, creo, perdón, mi línea de base cero, que es como la fotografía de hoy, ¿no? Y luego viene escenarios de línea base a partir de estas emisiones, que es una hipótesis. Todos los que estamos aquí han escuchado del método científico, o hay alguien que no ha escuchado, con toda confianza, ¿no? Bueno, sí lo han escuchado porque callaron, que es una hipótesis, a ver en sus palabras. Ok, dice Claudia que sí, que es una hipótesis, así en palabras coloquiales. Alguien que lo quiera decir. Un supuesto, una suposición. Una suposición. Ujú, exacto, yo siempre digo que es una respuesta adelantada, ¿no? A un problema, ¿no? Como una solución, ¿no? Una suposición, muy bien. Entonces aquí hago una descripción hipotética de lo que puede ocurrir con variables a partir de estas emisiones, absorciones de mi línea base, con cuando lo hago, pues cuando hago mitigación y adaptación o cuando no hago nada, que es la inacción, ¿no? Entonces es muy claro acá. Ujú. A ver, tenemos un comentario que surge de la observación. Sí, claro, o sea, el método científico dice primero observo y después, ajá, y debo comprobar esa hipótesis, ¿no? Entonces, todos los que llevamos metodología, lo vimos, ¿no? En metodología decían, a ver tu hipótesis, se refuta, se valida, hipótesis alternativa, bueno, todo esto. Otro concepto que también tenemos que empezar a poner sobre la mesa es el de inventario, que es un documento, porque vamos a ver los inventarios de emisiones para hacer las medidas de mitigación, que es un documento que contiene, dice, la estimación de emisiones antropogénicas o antropógenas por las fuentes y de la absorción de sumideros. Aquí aprovecho, pueden entrar a la página de la Secretaría de Medio Ambiente de Oaxaca, en cambio climático, ahí busquen la legislación. Busquen legislación e instrumentos. En instrumentos viene el PEC, el Programa Estatal de Cambio Climático, que es, les decía, el más actual es hasta 2022, apenas se está empezando a trabajar en el nuevo. Viene el inventario de emisiones de 2011 y viene el más actual que es el de 2019. Entonces por ahí pueden descargar el de 2019 porque lo vamos a ir viendo para que más o menos ustedes comprendan cuando hablamos de inventario de emisiones por qué es necesario tener un inventario de emisiones. Lo ideal sería que fuera lo más particular, es decir, a nivel municipio, por ejemplo, o territorio, ¿no? Pero muchas veces, por la falta de información que vamos a ir viendo que se necesita, apenas si puedo obtener el inventario de emisiones a nivel estatal. Hay uno nacional también, ¿no? ¿Ok? Otro es, bueno, ya vimos la mitigación. Otro es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, IPCC. Googleen IPCC y ya entran a la página. Eh, Está la versión en español, o sea, el sitio da varios idiomas, pero el sitio en español, muchos de los estudios más actuales no están disponibles, ¿no? En la traducción. Entonces es mejor en el inglés, ¿no? Digo, para que vayan viendo ahí como cultura general. Ay, que me dijeron del IPCC, voy a ver qué es, ¿no? ¿Ok? Bueno. Viene también la parte de riesgo que ya vimos, los sistemas de alerta temprana que ya nos platicó Celerino, un caso muy interesante, los sumideros, ¿no? Que es retirar de la atmósfera o capturar de la atmósfera los gases de efecto invernadero y generalmente se miden en toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Y por tanto es el concepto de esta unidad. Dice, es una unidad de medida de los gases de efecto invernadero expresada en toneladas de dióxido de carbono que tendrían el efecto invernadero equivalente, ¿no? O sea, se vería ya reflejado el suceso de calentamiento. Ahora, ustedes a lo mejor han visto, eso es como cultura general, que el dióxido, algunos le dicen con D y otros con B. Cuando se mete a uno a cambio climático y ciencia atmosférica o contaminación atmosférica, generalmente se nombra con B, ¿no? Pero es igual, no se estresen por eso. Y vulnerabilidad. Luego vienen las atribuciones, nada más se los presento así de manera general, que le corresponde al Estado, a la Federación, a los municipios, ¿no? Y de aquí se va a desprender las leyes estatales o los reglamentos municipales en materia de cambio climático, ¿no? Otro apartado habla acerca de las funciones y la organización del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, también es muy interesante. Digo, como cultura general o si les gusta mucho la política pública, lo pueden ver, ¿no? Cómo se va a evaluar las políticas públicas desde el instituto, cómo se van a plantear los términos de política nacional en materia de cambio climático, cuáles son los principios. Aquí sí quisiera hacer este rescate de los principios del artículo 26, porque son los principios ambientales también, o sea, acá los está abordando desde el tema de cambio climático, pero son transversales, es decir, se aplican para todo el medio ambiente. Uno es el de sustentabilidad o sostenibilidad, el de corresponsabilidad que ya hemos visto, el de precaución, el preventivo, el de adopción de patrones de producción y consumo por las partes de los sectores público, social, privado, para transitar a una economía de bajas emisiones de carbono. Por eso es que ahora se habla mucho de economía circular y todo esto, ¿no? El principio de integralidad y transversabilidad, porque el cambio climático cumple esto, participación ciudadana, la responsabilidad ambiental ante el daño y el riesgo, los instrumentos económicos para diseñar y fortalecer e instrumentar mitigación, adaptación y reducir vulnerabilidad, la transparencia, acceso a información y justicia, la conservación de ecosistemas y biodiversidad, compromiso con la economía y el desarrollo económico nacional y la progresividad, ¿no? Que hablábamos, que se ve muy claramente al ser un derecho humano, el derecho al medio ambiente. Luego ya viene la parte de adaptación, les digo, lo pueden ver. Aquí habla gestión integral de riesgo, agricultura, infraestructura, y luego se va a ir a mitigación, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Acá tenemos mitigación a partir del artículo 31 y Eh, nada más quisiera ver, bueno, compromete un sistema nacional climático, una comisión intersecretarial que lo vamos a ver más específico a nivel estado, les voy a explicar cómo funciona, y un comité técnico de cambio climático, que es como la parte científica, que está integrado por la academia, el capital privado, el capital, ¿cómo la organización social, pues, de ACs, ONGs, y que ayudan a los tomadores de decisiones, ¿no? En lo que decía Norma, que muchas veces falta, como recabar información, y se forman grupos de trabajo especializados. El Consejo de Cambio Climático, que en Oaxaca lo toma el CTCC, el Comité Técnico, los instrumentos de planeación, lo que les decía, miren, eso nada más rápidamente es como, así como decíamos del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de cambio climático, los instrumentos de planeación son primero la Estrategia Nacional en materia de cambio climático, de ahí se desprende el programa y la política de adaptación, y de ahí también se desprenden las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son casi copiar y pegar las que ya nos comprometimos a nivel internacional, las plasmo en los instrumentos nacionales, y luego finalmente los programas de entidades estatales, que son los programas de cambio climático, ¿no? Estatales de cambio climático o PECs, ¿no? Como les llaman. Y ya más abajo vendrían como lo que está haciendo Abraham, los programas de acción municipal, ¿no? Climático, ¿ok? Y aquí viene. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? En estos minutitos que nos quedan, algo que quieran decir, comentar, sin pena ni
ni timidez, ¿no? Dice, hablando de comités y comisiones, ¿alguien sabe cómo va la desarticulación de la Conavio? Pues está en stand-by igual que el INEC, igual que el IMTA, ¿no? El sexenio pasado fue muy curioso cuando se da esta propuesta de reforma. A ver, Celestino, que alzaste la mano. Pues la parte de las leyes y demás, yo creo que México, pues vamos a la vanguardia en ese sentido. El detalle es que respecto a su cumplimiento, pues muchas de las veces no se logra aterrizar, ¿no? Y qué bueno que Huatulco ya tienen este comité, ¿no? Y es algo interesante, ¿no? Pero ojalá y eso se pueda replicar en otros municipios, pero sobre todo que se pueda destinar ahora sí que o etiquetar un recurso para que las acciones que se vayan a realizar en ese sentido pues sean efectivas también, porque muchas de las veces pensamos que reforestar pues es suficiente, ¿no? Ujú, A veces exacto. año con año pues se reforestan millones de árboles, pero la supervivencia de esos árboles pues, muchas de las veces se ha comprobado que es baja, ¿no? O que a veces se establecen las especies que no son las más adecuadas, ¿no? Y aun cuando se tiene quizás los expertos en el tema y pues, muchas de las veces no se acercan a los municipios, ¿no? Entonces yo creo que sería importante analizar esa parte, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Ah, bueno, lo que decían de Conavio, sí, el sexenio pasado fue tremendo. Pues Arucán, que fue quien la creó a petición de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Para la conferencia de Río. Fíjense que la Conavio, aquí voy a meter un comercial porque estuvimos en un proyecto de Conavio. Su proceso era muy interesante. Yo lo percibí así, ¿no? O sea, ya operativamente funcionaba como una consultoría que bajaba los recursos internacionales y ya los distribuía a entidades, ¿no? A proyectos que eran muy interesantes. Es tanto su aporte, porque no se ha perdido, que hay mucha información, ¿no? De catálogos, bases de datos. Entonces yo sí siento que ahí al expresidente AMLO, no sé quién le metió la idea de que había mucha corrupción. No sé si fue más un término ideológico, como decir, fue una idea de mi antagónico, mi archirrival y lo tengo que desaparecer. No sé, ¿no? O sea, no tengo esa información, no soy político, pero sí yo vi lamentable esa parte, ¿no? De la Conavio, como el INE, entonces nombraron, me acuerdo cuando sale esta parte en varias de esas dependencias. Bueno, en la CONAMI creo que nombraron a alguien que no tenía como el perfil, que también fue muy criticado. Y aparte, por ejemplo, en INEC estaba una doctora muy reconocida en cambio climático y nombran un encargado de despacho y así se terminó el sexenio. Es lamentable porque les digo, ha habido ajá, exacto, aportaban muchos fondos las secretarías, pero es lamentable porque les digo, una buena experiencia o algo que, digamos, ha dado resultado, lo que decíamos hace rato, ¿no? Muchas veces por términos ideológicos se echa para atrás. Yo lo vi, por ejemplo, en los términos de vacunación. El sexenio pasado, algo que yo, digamos, no vi bien fue esto de las semanas de vacunación que desaparecieron, ¿no? Y hoy, pues qué bueno que desde el gobierno federal, como que, bueno, no lo van a decir, oigan, nos equivocamos, ¿no? Pero ya están retomando esa parte. No sé, es complejo, pero ojalá se pueda rescatar no solamente como tal la organización o el ente, ¿no? Sino el capital humano que se tiene, porque se capacitó a mucha gente que trabajaba en Conavio y que tienen un conocimiento tremendísimo, ¿no? Y que ese conocimiento por, digamos, la desarticulación, pues se va perdiendo. Pero también es cierto que estamos viendo que bajo esto de que no hay dinero, pues el sector ambiental se ha desarticulado, no solamente en los últimos años, sino desde la época de Calderón empezó a notarse, ¿no? Mm. Es lamentable, ¿no? Y va mucho con lo que decía Celestino, o sea, pues sí tenemos las ganas, pero no tenemos los fondos, no tenemos el dinero, ¿no?
o a veces no hay voluntad política, etcétera. Entonces se va complicando, ¿no? En todos los ámbitos no hay dinero, maestro. Sí, Y, Cárdenas lo dijo, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas hace una semana creo que lo dijo, lo entrevistaron y dijo, pues este gobierno no tiene dinero ni para salud ni para educación, ¿no? y es algo importante igual en las políticas públicas o los tomadores de decisiones, no solo es tener la buena voluntad, no solo son políticas públicas, lo más importante, podrás tener esas dos, pero si no sabes administrar el dinero, no haces nada. Y si sabes Sí. administrar el dinero, aunque no tengas política pública ni buena voluntad, haces todo. Lo vimos en un gobernante aquí en la ciudad de Tehuacán, que con primaria trunca, creo que tercer año de primaria nada más, hizo más que todos los tomadores de decisiones pues, con licenciatura, hizo más que todos ellos. Entonces, pero porque Sí. tenía del escasos recursos, supo administrar el dinero y eso es lo más importante de un tomador de decisión. Lo digo como politóloga, que sepa administrar los Ok. Sí, pues es hacer más con menos, ¿no? Ese es el truco. Y ahí está la chamba. Ujú. Bueno, pues no sé si tienen más comentarios. Dice Norma, diseño jardines para lluvia, ok, muy buena idea, que también lo vamos a ir viendo en adaptación, mitigación. Entonces, para para la próxima semana, digo, hay que empezar a hacer sus actividades, pero también me gustaría que empezaran a bajar este documento que les dije, el inventario de emisiones del estado de Oaxaca. Viene en la página de la Secretaría, el programa estatal de cambio climático también viene ahí en la Secretaría, bájenlo, empiecen a echarle un ojo para que también hagamos ahí comentarios cuando lleguemos en su momento. Y también vayan investigando un poquito ahí, como también en la generalidad, que es el sector o los criterios de AFOLU, ¿no? Que se usan mucho para mitigar, porque tenemos un potencial. En México ya se detectó que en el sector AFOLU, que es agricultura, forestería, residuos, etcétera, para mitigar, ¿no? Cambio climático a partir de esas actividades. ¿Ok? Pues bueno, si no hay más comentarios, les deseo una bonita noche, un buen fin de semana, ¿no? Y nos vemos en la próxima sesión por el mismo canal. Bueno, les mando la liga antes, ¿no? ¿Ok? Sale, Oscar, gracias. Hasta Gracias. Buenas noches. luego. Buenas noches.